a Catherine y a nuestra gran invitada, nuestra irióloga nutricionista, María Victoria Quiroz. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, muy bien. Muy bien, bien. Hoy, Muy bien acá. hoy tenemos gran tema. Gran tema. ¿Han estado un poco ¿Cuál es? estresados o no? Con todo esto que está Siempre. pasando. Si yo nací estresada. Mira tú, ¿y por Imagínate. qué tan estresada? A ver, cuéntanos. Sí, gran tema hoy día hablar del estrés. La verdad es que está toda la gente muy estresada con todo esto que está sucediendo, así que ahí vamos a dar algunos tips también de este cuadro. Sí. Oye, bueno, ¿les parece que yo estuve haciendo como por ahí investigación? Y quiero como partir hablando de la definición como conceptual que aparece acerca de qué es lo que es el estrés. Vamos, dale entonces. Dice que es un cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal que suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Eso es lo que aparece como definición. Sí, correcto, eso. Uh-huh. Claro, ahí hay todo un mecanismo hormonal que se desajusta, porque en teoría una cantidad mínima de estrés es necesaria y es buena para nuestro organismo, porque nos mantiene alerta, nos permite funcionar desde lo básico. El tema es cuando se descompensan esta hormona y este mecanismo que nos hace vivir con exceso de estrés. Y el estrés trae, la verdad es que una cantidad de signos y de enfermedades que puede producir a nuestro organismo. Oye, De María hecho, Victoria, dale, sí, dale nomás. Dale, Katy, no, dale. que uno si ve a los animales cuando van a atacar, ponen una forma física que es como alerta, ¿no? Como que levantan un poco el lomo. Y a nosotros, los seres humanos, nos pasa lo mismo cuando estamos estresados, que los hombros se nos suben, estamos como así. Yo, por ejemplo, en momentos de estrés donde yo no estoy conversando con alguien y tengo los hombros arriba, como en sensación de ataque. Sí. Y es cuático como lo que tú dices funciona y inmediatamente afecta el cuerpo. Todo lo que está pasando acá en la cabeza, en este ámbito, se traslada al cuerpo, pero inmediatamente. Es que ahí hay una sobreproducción de adrenalina, que en el fondo es la hormona que nos prepara para el estrés, entonces nos mantiene alerta, como para arrancar, por ejemplo, en caso de, no sé, un terremoto, o cuando, no sé, tú justo vas a cruzar la calle, viene un auto y retrocedes rápidamente y te queda esa sensación como adrenalínica en el cuerpo, que es la preparación para, en el fondo. Sí, qué loco. ¿Qué ibas a decir, Enzo? Es que ya lo habías anunciado, que el cuerpo se prepara, o sea, como que el lenguaje corporal también tiene que ver con lo que a nosotros nos está pasando dentro de nuestras cabezas. Entonces, es como súper importante manejar un poco el nivel de estrés que nosotros tenemos, porque también existe un nivel de estrés que nosotros decimos, no, si nosotros no estamos estresados, pero sí lo estamos, y no lo reconocemos tampoco, si estamos realmente estresados o no. Sí, o sea, de hecho, mis pacientes, ponte tú, cuando llegan a la consulta y yo le hago el diagnóstico uriológico y todos tienen un estrés que ahí, dependiendo de la lesión que yo vea en el iris, podemos dilucidar si es un estrés reciente o un estrés crónico. Y la mayoría me dicen, no, pero yo no me siento estresado, pero manifiesta colon irritable, reflujo, acidez gástrica, hinchazón, no sé, toxinas, dolor de cabeza, y todas esas son manifestaciones del estrés. Del estrés. Es una forma que nuestro organismo nos avisa que está estresado. Oye, María Victoria, y en relación a eso, el iris cuando estamos estresados se agranda, se achica, le pasa algo como especial. A ver, lo que pasa es que el iris es lo que le da el color al ojo. Ya. Ese es el iris. ¿Ya? Y cuando una persona está muy estresada, nosotros podemos ver lesiones características en la parte donde se visualiza el sistema nervioso. ¿Ya? Que Perfecto. Después ahí lo vamos a complementar con una imagen. Pero lo que sí cambia notoriamente es la pupila. Cuando la pupila está contraída o cuando la pupila está dilatada. ¿Ya? Cuando una persona toma medicamentos somníferos o medicamentos para el estrés, como estos de estrellita verde, la pupila tiende a dilatarse. Ya. Eso significa que baja nuestro estado de alerta. Perfecto. Cuando la pupila está muy contraída, significa que estamos adrenalínicos, listos para arrancar, por ejemplo. Yo creo que ya no tengo. Reducida a un punto. Oye, María Victoria, pero ¿el estrés nos puede causar alguna enfermedad o alguna patología más grave en nuestro cuerpo?
Sí, claro que sí. Por ejemplo, repercute directamente en el estómago. Ya el sistema digestivo está inervado desde que nosotros tragamos un alimento, ¿verdad? Por todo el tubo digestivo tenemos diferentes inervaciones. Por lo tanto, las personas, como lo mencioné hace un momento, viven con colon irritable, hinchazón, sensación de llenura abdominal, eh, problemas de digestión, personas que sufren más cuadros de estreñimiento, a otros les da diarrea cuando se ponen nerviosos. El colesterol sube mucho porque el estrés aumenta los niveles de corticoide, del cortisol, que es una hormona que nos prepara para el estrés. Y esa hormona se transforma en grasa en el organismo. Entonces, la gente que está muy estresada aumenta los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre. Exactamente. O sea, Sí, se qué loco va eso. desarrollando una cadena de enfermedades a lo largo, si uno no lo puede controlar Exacto. o La manejar. hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes tipo 2, porque la 1 es genética, la diabetes tipo 2, o la prediabetes, que es la resistencia a la insulina, tienen que ver obviamente con la alimentación, con falta de horas de sueño, con poco ejercicio, pero también en gran parte tiene que ver con el estrés, porque a Lo que pasa medida es que que, aumenta esta hormona del cortisol, a medida que aumenta esta hormona, como no tiene cabida en nuestro cuerpo, porque no es que salimos corriendo una maratón, estamos estresados en un computador, esa mm, hormona se transforma en lípidos, glicéridos principalmente. o sea, de hecho todo, generalmente cuando tú vas a tratamientos nutricionales para bajar de peso, te dicen que efectivamente el ejercicio y dormir es fundamental para que el cuerpo funcione de la manera que tiene que funcionar, porque los niveles Exacto. de estrés generan subidas de peso O automáticamente. sea, dormir menos de 5 horas diarias en un periodo de un mes te puede hacer subir fácil 2-3 kilos. Uf. Fácil. Oye, María No me Victoria, digáis nada. ¿y qué, tú como nutricionista también, qué alimento en específico nos puede ayudar para bajar o controlar un poco el nivel de estrés que tenemos? A ver, al revés, los alimentos que yo tengo que controlar cuando estoy estresado, primero las bebidas energéticas que hoy día son de consumo masivo. Esas bebidas energéticas se consumen de manera indiscriminada hoy en día. ¿Ya? Sí. Chicos de jovencitos de 12, 14 años andan con bebida energética. Y Y con aparte Las que bebidas, trago. esas se combinan con el Sí, trago, pues, con con alcohol. con trago. licor, claro. Las bebidas isotónicas, por ejemplo, ya que se ¿Ya? supone que son para deportistas de alto rendimiento y los chiquillos se los toman como agua, como jugo. El Sí. exceso de alcohol, el exceso de bebidas que tengan cafeína, eh, el café propiamente tal, y en la noche, por ejemplo, comer grandes cantidades de azúcar. El azúcar es el nutriente que pasa al cerebro directo, no necesita de transportador, por lo tanto no activa. Entonces, si en la noche, no sé, a las 11, 12 de la noche me como un chocolate, me van a dar las 2 de la mañana fácil despierto. Entonces ahí ya no estoy haciendo las horas de Las sueño horas. que Claro. se debería hacer. Entonces, ¿cómo se ayuda uno? Tomando infusiones de melisa, aquí tengo mi tacita, ¿ya? Infusiones de melisa, valeriana, Té de naranja, también. té La de naranja naranja, baja el sí, estrés. Sí. sí, por supuesto que sí. Evitar, por ejemplo, irritantes, comidas muy pesadas, porque además se mezcla con el reflujo. La gente literalmente siente que se sube la comida hasta acá arriba, entonces ya también eso es un estrés para el sistema digestivo. El estrés no es solamente andar hiperventilado, el estrés tiene que ver con cada órgano del cuerpo. O sea, una persona que esté todos los días con esta sensación de reflujo es un estrés para el sistema digestivo. Claro. Uf. Oye, María Victoria, y en relación a los casos que tú atiendes en la consulta, los actores, los actores, nada que ver, perdón, Los bueno, como pacientes, está, sí, los pacientes, Que de otro lado de la vida, claro, los actores pacientes, claro. manifiestan distintos tipos de estrés según el género. Los hombres van más estresados por trabajo, por las lucas, sí. que las mujeres, que es una cosa más emocional como familiar. Sí. Lo que pasa es que en el caso de la mujer se mezcla el estrés con el miedo. La mujer tiende a ser más miedosa que el hombre. Entonces, Sí. la mujer tiene más tendencia a cuadros de estreñimiento, por ejemplo, y a colon irritable, Sí. porque todo el nerviosismo se va al estómago. Generalmente el estrés del hombre va a los dolores de cabeza o va a la estructura muscular, al lumbago, a contractura en la espalda, pero la mujer va directo al colon. Mira. Sí, directo al colon. Oye, María Victoria, tú Ahora, tienes ahí un iris, tenemos una imagen de un iris donde tú nos puedes explicar qué puedes ver a nivel de estrés en ese ojo.
A ver, este iris que yo tengo acá es un iris del ojo izquierdo. Es importante que los pacientes sepan que cuando uno visita un iriólogo hay que revisar ambos iris. Esto es ¿Ya? porque en el ojo izquierdo yo puedo ver el corazón y en el derecho el hígado, además de todos los otros órganos, ¿ya? En este iris que yo estoy revisando ahora, el paciente el estrés le afecta principalmente el corazón y el sistema respiratorio. Por lo tanto, es una persona que tiende a hacer bronquitis por estrés, cuadros alérgicos por estrés y palpitaciones por estrés. El corazón, por ejemplo, empieza a palpitar y eso tiene que ver con un exceso de corticoides. Ya también sudoraciones, cuando las personas están muy estresadas empiezan estos cuadros ansiosos donde uno empieza a sudar las manos de nervio, a transpirar, eso también se refleja en este iris, que también tiene que ver con el estrés y además un colon súper irritable. Ahí también hay un estrés muy marcado en el tema digestivo. Pero lo que más se aprecia en este iris es el tema del corazón. Y Sí, eso, corazón. cuando es el corazón, ¿de qué estamos hablando? Arritmias, Estrés. taquicardias y palpitaciones por estrés. Ya, pero ese estrés puede ser un estrés más emocional por algo no tan tangible como, o por un estrés que tiene que ir todos los días a trabajar y ya está cansado. Claro, lo que pasa es que pueden ser diferentes cosas porque no toda la gente somatiza el estrés de la misma manera. Ujú. Pueden ser angustias por enfermedad, este tema que estamos viviendo ahora, por ejemplo, de estar lejos de la gente que afecta la emocionalidad del corazón, estar lejos de los familiares, todo eso nos afecta. Oye, María Victoria, ¿cuál es porque siempre he tenido la duda, ¿cuál es la diferencia entre las palpitaciones y las taquicardias? La Físicamente, ¿cómo se taquicardia siente? es cuando el corazón empieza a latir sobre 90 pulsaciones por minuto. Es una ¿Ya? pulsación fija, pero rápida. La Ya. palpitación es como que te hicieran así, pa, 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 y sigue derechito. Ah, perfecto. ¿Ya? Es como que el corazón estornudaron 3 veces y vuelve a su ritmo. La taquicardia es en un periodo, por ejemplo, de media hora, una palpitación constante, el mismo volumen, pero sobre los 90 pulsaciones por minuto. Perfecto. La Perfecto. palpitación es como un golpe, así, pa, 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 y vuelve. Esa es la Y eso, taquicardia. por ejemplo, en mi caso personal era súper marcado porque a mí me producían palpitaciones cuando yo tenía el tema de la tiroides, que también tiene que ver por un estrés, entonces al final todo se va uniendo. Sí. Ahora, el estrés también está relacionado con las crisis de angustia, con las crisis de pánico. Sí, pues, cuadros de ansiedad, crisis de pánico, insomnio. La ansiedad, no me refiero a la ansiedad de comida, me refiero a la ansiedad de querer arrancar, de estar inquieto, de no poder dormir, de esa sensación de pálpito, que algo malo va a pasar, el nerviosismo constante, como en la guatita, esa sensación de nervio, porque son múltiples descargas de adrenalina. Y No para tiene que ver. poder canalizar el tema del estrés, para saber de dónde viene y poder, como de raíz, solucionarlo. ¿A qué Claro, médico es que ahí debo tenemos. ir o cómo yo puedo detectar para saber con qué especialista me debo tratar para poder ir de raíz solucionando el estrés? Generalmente cuando es un estrés agudo, eso quiere decir que es por algo puntual. No sé, por ejemplo, estoy pasando por un periodo fuerte en mi trabajo, es fin de año, estoy con una sobrecarga laboral, o es algo puntual, no sé, el distanciamiento, un duelo. Generalmente uno puede acudir cuando es algo leve a un neurólogo, ya que es como un profesional que va a entregar un medicamento que no es tan invasivo. Cuando ya este estrés es de muchos años y es no tratado, y además acarrea otros problemas como crisis de pánico, desmayos por estrés, lipotimias por estrés, que es falta de oxigenación, y instinto suicida y crisis de pánico fuerte, obviamente ella pensamos en un psiquiatra, porque el estrés tiene varias etapas. Okay. Generalmente las personas comienzan con estrés en septiembre hasta diciembre, que es cuando se nos viene todo el trabajo de fin de año. Y ahí uno lo maneja con vitaminas, con agüitas de valeriana, cápsulas de melisa, que las personas erróneamente piensan que el tratamiento es lento, pero la homeopatía ha ido cambiando bastante y es un tratamiento rápido. O sea, yo me tomo gotitas y a los 5 minutos estoy quieta. Si ya es un estrés constante que me permite estar todos los días en una sensación de decaimiento, de agobio y que ya se transforma en una depresión, ya tengo que solicitar ayuda profesional. Oye, María Victoria, en los tiempos que estamos pasando hoy en día a nivel mundial, que estamos con cuarentena total, que no podemos andar fuera de las casas, De las casas. ¿de qué manera tú nos recomiendas manejar el estrés
en la casa y con lo que tenemos, porque no podemos decir ya, no sé, medicamentos de homeopatía o medicamentos tradicionales, porque no podemos llegar y salir a la farmacia a comprar. Sí, pues, no podemos. Ahí generalmente uno lo que hace es trabajar con música. Ya yo escucho harto mantra, meditaciones, músicas de relajación. Hay pacientes que me dicen es que yo no logro meditar porque mi mente es muy rápida, pero yo siempre aconsejo, a mí también me pasa, me cuesta mucho llegar como a ese nivel zen total, pero lo que se puede hacer siempre es escuchar un mantra de fondo, no sé, pues mientras estoy haciendo aseo, cocinando, pintar también una muy buena opción. Eh, sí, pero generalmente uno piensa en música de meditación y en mantra, aunque no pueda yo meditar. Y en paralelo Sí, a obviamente, eso, también sería bueno y bajar el controlar la nivel de alimentación azúcar, ¿no? también, O porque las cosas claro, que porque como yo nos alteran nos un poco. alteran y nos activan. Evitar el exceso de café, evitar el exceso de azúcar, porque el azúcar nos activa, sobre todo también a los niños. Evitar tanta pantalla, tanto teléfono, porque eso también nos activa, sobre todo a la hora de dormir. Sí, yo justamente te iba a comentar eso mismo, que finalmente tenemos personalidades distintas y hay ciertas personas que les funcionan unas cosas y a otras. Por Sí. ejemplo, o sea, hay gente que es muy activa y necesita más bien botar esa adrenalina en Claro. ejercicio, en, no sé, en moverse, ¿cachai? Ahora, eso está siendo súper difícil porque la gente que estaba yendo al gimnasio, que salía a trotar, en la casa No, está ya no haciendo puede, lo que ya. puede. Claro, Sí. lo que puede. Y los otros, claro, los que tenemos mucha chimuchina mental, tú le tienes un nombre a eso que dijiste La el otro día. rumia. Eso, la rumia mental. Ahí Es súper ahí difícil callarla. sí. Pero ahí con música de meditación nomás. Claro, Solamente o sea, en el con fondo, música de meditación. porque claro, si tú me decías a mí, yo a veces intento y lo logro, la meditación, pero hay momentos en los que tengo demasiado y en verdad son como muchas personas. No soy solo yo, hay Es muchas. que yo creo que es difícil meditar. Sí, Es pues Sí, por difícil eso. entonces porque por eso yo aconsejo música de relajación o mantra. ¿Por qué? Porque yo puedo estar barriendo, haciendo la cama, cocinando, todos los niños dando vueltas, y si yo tengo puesta la música de fondo en el televisor, por ejemplo, igual entra mi subconsciente Sí, y la claro. trabaja. Lo Sí, mismo claro. que estar en posición yoga, 5 minutos, concentrada, eso cuesta más. Sí, porque a mí me ha pasado, claro. por ejemplo, que lo he vivido, que de repente ya digo, no, estoy súper ansiosa, muy estresada, voy a meditar. Entonces pongo y me siento y me pongo en la posición y no sé qué, y menos puedo, ¿por qué? Porque me estoy obligando a entrar en este proceso y mi cabeza no me lo permite, entonces me estreso más, ¿cachai? No, yo lo que hago es escuchar la música de fondo nomás. La No, música Claro, a mí me porque, pasa que cuando yo trato de meditar y mi cabeza está funcionando mil, cuando tengo 1000 ideas, me pasa que al final me voy en la idea. Y no medito, po, porque claro, pero en el fondo lo que te sirva. claro, pero finalmente eso te tranquiliza, ¿o no? ¿O te pone no, más ansioso? no puedo ¿Te pone dormir. más ansioso? No puedo, o sea, sigo y sigo creando y pensando. Entonces, como. Por eso te digo que a mí me cuesta Ahora, igual es meditar. importante, chicos, como yo recalcaba hace un rato, el tema del dormir, porque hay dos hormonas que se llaman leptina y grelina, ¿Ya? que son la hormona de la saciedad y la hormona del apetito. Ujú. Y la leptina es la hormona de la saciedad, y esa hormona se secreta mientras estamos durmiendo. Y no se alcanza a secretar cuando el sueño es menos de 5 horas. Por lo tanto, Claro, dormimos poco, despertamos ansioso y con hambre. con hambre. Uf. Si uno A duerme mí me ha 7 u pasado 8 eso. horas, sintetizamos la grelina, que es la hormona de la saciedad. Y lo ¿Cómo se llama otro, la otra? ¿La hambrienta? ¿Cómo se llama? grelina con G de gato, grelina. Grelina. Gre con Uf. G. Grelina. Grelina con G de gato. Y esa Pésima. hormona se sintetiza con varias horas de sueño. Y ahora los niños están hasta la 1, 2, 3 de la mañana en un computador. Eso es verdad. Yo creo que igual la tecnología como que no nos Entonces, ayuda en el mucho. fondo nos... Y lo otro, ¿Qué cosa? comer grandes cantidades de azúcar antes de dormir, al otro día van a despertar con más hambre. ¿Por qué? Más Porque, hambre. porque sube la cantidad de azúcar en la Ujú. sangre, por lo tanto el páncreas tiene que producir más insulina para nivelar ese azúcar y nos baja de golpe, que es lo que se llama hipoglicemia reactiva. Entonces al otro día tenemos más fatiga. Por lo tanto, cuando tengamos cuadros de ansiedad en la noche, mejor comer frutos secos, maní, almendras, nueces, palta, aceitunas, quesillo, jamón, yogur, proteína, Pero porque eso no igual tiene azúcar. porciones que
justas, po. Moderadas, obviamente, pero como no tiene azúcar, nos despertamos medio con kilo de taquicardia nueces no nos va a siguiente. hacer muy bien. Pero es más sano que comerse una barra de chocolate con azúcar. Sí, claramente no más creas, sano. porque contiene omega 3, ayuda a la concentración, desinflama y no nos produce esta baja drástica de azúcar que nos mantenga ansiosos a primera hora. Por ejemplo, las personas que no pueden dejar el azúcar o toman té con azúcar, no pueden dejar el azúcar. ¿Hasta qué hora del día tú recomiendas que puedan comer azúcar? No Y más ahí de las para 8 de la adelante. noche. Ya. Mira, la idea 8, 9 a más tardar, cosa que la persona se esté tratando de dormir 11, 12 de la noche, para tratar Ahora de que sean 7 horas de sueño. ¿Es cualquier tipo de azúcar o es solo el azúcar refinada o las de los chocolates? Uno igual puede tomar endulzante después de esa hora. Sí, claro, sí, porque eso no tiene azúcar. Estamos hablando del azúcar Ya, ya. Y refinada. entre el azúcar rubia, que hoy está como de moda, y el azúcar normal, que es el azúcar blanca, Finalmente igual es ¿es lo azúcar. mismo? O sea, lo único es que el azúcar rubia está menos industrializada. Claro. Es más natural, pero el Porque es poder más sana. endulzante, porque tiene menos químico en el fondo. Claro. Pero No hace está tan la procesada. misma cantidad de daño que el azúcar refinada. Hace la misma cantidad de daño que el azúcar refinada, exacto. Qué terrible. Entonces le dan un chocolate a un niño de 5 años, le van a dar las 2 de la mañana saltando arriba de la cama. Obvio. Activo y con fatiga. Hay que dar un chocolate amargo. Claro, 70% cacao. Ahí por lo menos es distinto. Qué loco. Sí, y bueno, es cuático como, bueno, veníamos con un cuadro de estrés crónico. Yo creo que Chile es uno de los países más estresados de Latinoamérica, yo creo que del mundo. Y ahora, o sea, yo creo que tipín marzo del próximo año, los psicólogos y los psiquiatras van a estar, pero full. Ya están colapsados, de hecho. Pero ¿sabes qué? Me pasa algo curioso, porque tengo pacientes a los que yo de repente les indico, por ejemplo, ya tome ese medicamento tal para el estrés, porque a través de la homeopatía se puede trabajar el estrés cuando es leve, de leve a moderado. Cuando ya es severo, ya tengo que derivar a neurólogo psiquiatra. ¿Cuándo sabemos que es leve o moderado y no es caótico? Dependiendo de las características. O sea, si el paciente me dice que está estresado, nervioso y que se siente un poquito ansioso, pero si ya el paciente tiene instinto suicida, o crisis de pánico severa, es que eso parte de un estrés, pues, chiquillos. Sí, pues, sí, claro. Y uno no lo toma en cuenta. No. Uno no lo toma en cuenta, claro. Uno no escucha su organismo. Entonces, ¿qué sucede? Que en el fondo uno le da un medicamento para relajar y el paciente se asusta y me dicen, pero ¿me va a relajar este medicamento? Sí, es que a mí me da miedo estar relajado. ¿Me va a hacer dormir? O sea, le digo yo, este medicamento no lo va a planchar, pero si baja... Generalmente porque estamos acostumbrados a estar alertas. Claro. Estamos tan acostumbrados a estar alerta que nos da miedo estar reposados. Imagínate eso. De hecho, yo he escuchado a muchas personas que no les gustan las pastillas para dormir o que los relajan, pero a través del sueño, como que no quieren. Quieren estar relajados pero despiertos. Sí, porque les da miedo. Exactamente. En el fondo estar alerta todo el tiempo, no hay descanso. Ahora, los medicamentos que uso yo homeopáticos nunca te van a planchar tampoco, o sea, te ayudan a bajar un poquito la función. María Victoria, entonces, para controlar el estrés y el miedo a no dormir, tendríamos que tener entonces una terapia como complementaria, para poder abarcar toda la arista y empezar a como alinear al cuerpo o al ser que está estresado. Sí, no. Hay uno sugiere en el fondo terapias también, las flores de Bach, que sirven mucho, complementar con Reiki, biomagnetismo. Sirven mucho. Es un conjunto de terapias en el fondo. Sí, yo creo que bueno, por lo menos al comienzo, esto parte efectivamente con una cosa muy mental y emocional. Creo que las flores de Bach y todas las terapias complementarias son súper poderosas porque finalmente son las emociones las que se están dando vuelta. Entonces, ¿qué sacamos con tomarnos un antidepresivo que lo que va a hacer es dormir esa emoción o ese pensamiento rumiante? No saco nada con dormirlo. Lo que necesito es entenderlo, dejar que fluya, saber manejarlo. Ahora hay personas que lamentablemente tienen que tomar medicamentos el resto de sus vidas porque son depresión endógena, trastorno bipolar, esquizofrenia, ya estamos hablando de otras patologías psiquiátricas. Eso es químico. Pero es lo que hablábamos en el episodio anterior con María Victoria, que al final las emociones es como el inicio de nuestras enfermedades. Si no las tenemos bien controladas o bien alineadas, empiezan a desarrollar enfermedades que las somatiza el cuerpo.
Y te fijas que se vuelve a repetir el tema del miedo. Sí, el miedo a estar encerrado, el miedo a no tener trabajo, el miedo la incertidumbre. ¿Sabes lo que ha pasado mucho? Que las familias no se encuentran. Ahí es material para mi segundo libro, que ya lo empecé a escribir por si acaso. Sí, atento. Las personas no se encuentran. Atentos a eso. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Qué sucede? Están tan acostumbrados y automatizados, por ejemplo, sale la mujer, sale el marido a trabajar todo el día, regresan en la noche, pero ahora muchos están todo el día juntos y no se encuentran el uno con el otro porque no están acostumbrados a estar todo el día dentro de un núcleo familiar. Que no se conocen. No se conocen, exactamente, no se conocen ni se encuentran. Se desconectan porque funcionan un par de horas en el día nomás. Claro. Entonces la rutina es tan automatizada, levantarme, desayunar, si es que salir corriendo al trabajo, ir a dejar a los niños al colegio, y me encuentro contigo 2 horas después. Ahora despierto, te tengo al lado, y te tengo al lado, y te tengo al lado, y te sigo teniendo al lado, y no saben qué hacer, ¿no? No hay tema de conversación. Entonces, yo creo que al revés hay que aprovechar esta instancia, que obviamente se entiende que estamos hablando sin pensar en lo económico, porque sabemos que hay problemas de trabajo, estamos dejando eso que es muy importante, pero en este momento concentrarnos en que hay que aprovechar esta oportunidad para reencontrarnos nosotros, saber quiénes somos y reencontrarnos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, que es la familia. Y valorar. Porque por eso hay estrés. Bueno, por todo lo otro mencionado también. Sí, pues un montón de cosas. Sí, un montón de cosas. Y bueno, y ahí no sé si lo hablamos la vez anterior, pero por ejemplo, en el caso de los hombres, siento que su estrés está súper relacionado a la no verbalización de lo que les pasa. Sí. El hombre no conecta tanto la mente con el corazón. No, pues, se quedan en lo intelectual, en lo mental, y no pasa por la emoción. Entonces, sí. Eso les provoca mucho estrés, porque una cosa tan simple como decir, ¿sabes que no estoy alcanzando para llegar a final de mes? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo callan, y eso les produce un estrés enorme que desencadenan enfermedades. Pero es que ahí entramos ya en el problema de la mala comunicación, porque no nos enseñan a desarrollar esa área tampoco. Sí, po. Y ahí se genera un estrés mayor. Claro. Yo creo que si nosotros desde chicos en el colegio tuviéramos más educación emocional, sí. Bajaríamos mucho, claramente el nivel de estrés, nos podríamos comunicar de mejor forma y el nivel de productividad laboral sería muy distinto también. Sí, pues es que estamos años luz de todo eso. ¿Sí? Imagínate que en el episodio anterior veíamos cómo los niños ni siquiera pueden llorar porque son hombres. Sí, pues. O sea, los hombres no lloran y ponle chupeta a la guagua porque llora y me da miedo cuando una persona llora. Entonces ya desde pequeños nos van callando y de ahí en adelante ya es toda una rueda. Pero me ha llamado la atención que todos los pacientes que me han consultado, que estoy atendiendo a distancia, es eso. En el fondo es como tengo todo el día a mis hijos y a mi esposo en la casa y no sé qué hacer, no sé de qué hablarles. Me he dado cuenta que mi hijo hace un año era vegano y yo no tenía ni idea, porque resulta que él come en la universidad, yo como en mi casa. Mi hijo pasa encerrado en su pieza, entonces tampoco sé lo que come, y ahora que quiero cocinar me he dado cuenta que no come lo que yo cocino. O sea, están empezando recién a conocerse, y estoy hablando de matrimonios que llevan 20 años juntos, 30 años juntos. Entonces ha sido súper heavy porque eso te va produciendo estrés. Sí, pero yo creo que también hay un tema ahí que valoraron también el tema de la tecnología y no de la relación interpersonal. Sí, pues de todo ahí. También hay algo ahí, hay un vacío que se produjo por el no saber manejar bien el tema tecnológico a favor, sino que al final se produjeron mucho distanciamiento entre los seres humanos. Sí. Así que eso es difícil, pero en el fondo es trabajar en base al estrés. Oye, María Victoria, ¿y cómo yo puedo ayudar a un niño desde chico a controlar su estrés? Es que ahí el estrés de un niño pequeño tiene mucha relación con la emocionalidad de los padres, porque si los padres obviamente son estresados, el niño va a crecer en un ambiente de estrés. Tenemos que evitar tanta estructura. La estructura de, por ejemplo, que el desayuno en este horario, que el almuerzo en este horario, que hoy día martes se lava, que el miércoles legumbres, que el jueves la feria, porque esas estructuras nos van estresando desde pequeños. Obviamente evitando alimentos que irriten, enseñándole técnicas de respiración, a veces con 5 minutos de una buena técnica de respiración al día es suficiente para energizar el resto del día, basta con respirar profundo,
me pasó que atendí a una chica de 14 años que cuando ella sentía que respiraba profundo, escuchaba los latidos del corazón y le daba miedo. Se asustaba. Se asustaba porque pensaba que en cualquier momento el corazón dejaba de latir. Entonces, así podríamos manejar un niño, con pequeñas técnicas. Pero sí, yo creo que es fundamental lo que dices, el tema de los papás, cómo la misma ansiedad de los papás es que se traspasa a los niños que hacen pataletas en los supermercados no las hacen gratuitamente, porque tienen un grado de estrés en sus casas que les genera esta sensación de pataletas, ¿cachai? Y eso es de los papás, no viene de otro lado. No, pues, totalmente de la familia. Totalmente de la familia, y aparte que, claro, de chicos se van creando estresados, pues imagínate las rutinas de los niños. Estar a las 7 de la mañana en un jardín infantil, los que tienen que estar en un jardín, o los niños comiendo a tal hora, el ambos padres colegio, trabajan, no, sí, la verdad. Están todo el día en el jardín, después Sí, llegan a la casa a solamente a acostarse y seguir la rutina al otro día, que es lo mismo. No, sí, es difícil. La verdad es que yo extraño mi época donde todo era un poquito más suave, sí, la verdad. Hoy en día es difícil ser niño y es difícil también, por eso me saco el sombrero con las madres que tienen este don de criar, porque es difícil. Y es difícil. Como hoy día efectivamente las mamás poco se pueden quedar en la casa porque no alcanzan las lucas, tienen que salir a trabajar. Es que es el tema. Hay mucho cargo de conciencia, hay mucho cargo de conciencia. Las mamás, por eso es que les dicen a todos que sí a los niños. ¿Cachai? Como que tampoco, más allá de lo que tú decías de no ser tan rígidos, hay que poner límites, evidentemente, y los papás de hoy día siento que no pueden, ni siquiera son capaces de poner límites porque se asustan, porque el cabro chico finalmente tiene más poder porque lo ven y sienten el cargo de conciencia de dejarlo tanto solo, de no conocerlo tanto como quisieran. ¿Cachai? Mira, tengo el caso de un paciente que tiene 28 años, que él me autoriza a dar su nombre, se llama Jaime, porque de hecho está en mi libro, que le pedí autorización, en el segundo libro que estoy escribiendo, y él me cuenta que sus papás trabajaron toda la vida, y él cuando tenía 12 años, su hermanita tenía como 6 o 7, él tenía que llegar del colegio a cuidar a su hermana todos los días. Para él era una tremenda mochila. Sí, claro. Tremenda. Hasta que un día la hermana empezó a convulsionar por fiebre, y él en su desesperación salió a la calle a gritar, llegaron un par de vecinas que él ni siquiera se acuerda tal cual como era. La niña tenía una convulsión febril y el niño, que ahora Jaime es un adulto, creció con mucho miedo, siempre pensando que le podía pasar algo a la hermana, que la hermana se podía morir al lado de él y que no estaban sus padres. Entonces, eso le ha afectado mucho la relación con la mamá, porque en el fondo la culpa de por qué le dejó esa gran mochila a él, y le ha afectado las relaciones de pareja, porque él ve a la mujer como una carga. No las ve como pareja, porque él tuvo que cargar con su hermana desde pequeño. Claro. Entonces yo le hice una canalización a él y como al mes llegó su mamá, la Carmen, y yo pensé que iba a llegar a retarme, en el fondo enojada, ¿por qué tú le dijiste esas cosas a mí? Pero no, la señora Carmen entró, se puso a llorar inmediatamente, apenas me vio, se puso a llorar y me dijo que ella hasta el día de hoy sentía mucha culpa porque ella no pudo evitar el tener que trabajar, era algo que tenía que hacer con su esposo sí o sí, porque ella no quería que sus hijos vivieran las mismas carencias que vivió ella, pero también sabe que no fue justo que Jaime cargara con eso. Sí, po. Entonces Jaime a los 12 años ya cumplió el rol de papá y el estrés que tiene Jaime es, pero, o sea, tiene 28 años y es hipertenso con medicamentos. ¡No! Es diabético tipo 2, sí, pues, sí, por eso llega a mi consulta. Churra. Tiene una obesidad que le falta poco para ser obesidad severa, es hipertenso, prediabetes, una tremenda carga en su espalda, en su estructura, él de hecho camina doblado, y no ha podido establecerse en el amor porque él ve a la mujer enfrente y es como que se acuerda de su hermana. ¡Oh! Tiene un constante rechazo por lo mismo. Es un constante rechazo. ¡Qué terrible! Pero por ejemplo, eso mismo también tiene relación con cómo vemos y visualizamos a los niños. Porque por mucho tiempo, que eso sí parece que lo conversamos, los niños comíamos en mesas separadas, no podíamos hablar delante de los adultos, no se nos consideraba como un ser humano individual. Sí. En la mesa del pellejo, ¿te acuerdas? Que se decía la mesa del pellejo. Claro, no comíamos en la misma mesa. Eso, que... Ya, pero se pasaba antes. Sí, oye, el Lolo. Claro. Exacto. Pero
A lo que voy es que hoy día debiera conversarse con los niños y explicar la situación a la medida que ellos puedan entenderlo, pero debiera explicar que no es algo que puedan evitar y que en el fondo se está pidiendo la colaboración, sí, ¿cachai? Pero eso siento que todavía no se hace, a pesar de que estamos en una sintonía más de comunicación y que los niños, los derechos de los niños y que están teniendo mucha más visualización los niños como individuos. Claro, pero es que ahí volvemos también al tema de la comunicación en la familia. Sí, pues, de la comunicación. Pero mira, yo después cité a Jaime con la Carmencita, que es la mamá, después lo cité yo a la consulta de los dos, porque ellos dos hasta ese día nunca habían hablado del tema. De hecho, Jaime llegó a mí porque yo le había hecho una canalización a su novia hace como 3 meses, pero la relación estaba súper tensa porque él le tenía miedo, obviamente, a ser padre, a formar familia por todo lo que vivió. Entonces, yo le hice una canalización a la novia de él, llegó Jaime, y a raíz de Jaime llegó Carmen, y después yo los cité a ellos dos, y resulta que ellos dos nunca habían hablado del tema. Ella tenía culpa, pero nunca se lo había dicho, y él tenía rabia contra su mamá, y nunca lo habían hablado. Y como no lo podían hablar, porque la consulta en ningún momento estuvieron así, sino que todo el rato dándose el lateral, de frente hacia mí, como ninguno de los dos podía hablar, yo le sugerí a cada uno escribirle una carta. Entonces Jaime escríbele una carta a la Carmencita, Carmencita escríbele una carta a Jaime, aleguen, reclamen, pidan perdón y agradezcan y se entregan las cartas, porque no se atrevían a hablar. A decirlo. La Carmencita tiene fibromialgia, hipotiroidismo, las miles, porque está la culpa, el pensamiento rígido. Y ojo, yo no estoy emitiendo juicio de valor, no estoy diciendo que es malo que las madres trabajen, que no se malinterprete. Sí, se entiende. Lo que yo estoy explicando es cómo nos afecta el estrés desde niños hasta cuando somos adultos y los serios problemas de comunicación que hay en las familias, que no se reconocen entre sí. Porque obviamente ella necesitaba trabajar para su hijo, nadie lo pone en duda. Pero también Jaime sentía que ¿por qué no es injusto para mí? Si mi hermana, él me decía, yo veía a mi hermana y decía, pero si yo no soy el papá, ¿por qué ellos tuvieron más hijos entonces? Pues si no es mi obligación cuidar a mi hermana. Entonces, ahí la familia se separa además. Es que la ausencia de comunicación, nada más que eso. Sí, pero claridad que los papás tienen que trabajar, nadie lo discute eso. No. De hecho, en el libro yo pongo ahí que todo lo que está escrito en ese libro son relatos fidedignos de mis pacientes y que no necesariamente significa lo que yo pienso, porque claro. Es súper la línea es súper delgada de pensar que a lo mejor yo soy defensora o estoy en contra de que la mujer trabaje, no tiene que ver con eso. Pero desde ahí los niños con estrés. Oye, María Victoria, Katy, ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué nos recomiendas como para poder bajar el nivel de estrés? Sobre todo ahora que con quien hablemos están todos estresados debido a que estamos con una cuarentena total, que no sabemos, tenemos mucha incertidumbre. Bueno, lo mejor es bailar, cantar. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestra casa para poder relajarnos? Bailar, cantar. Sí, yo con mi mamá ponemos música y bailamos todo el rato porque no podemos salir de la casa, cantar es lo mejor. ¿Para qué ver noticias todo el día? Claro. Hay que sacar la cuenta cuántos muertos, cuántos enfermos, cuántos contagiados. No tiene ni un sentido. O sea, hay que estar informado, pero el resto yo, cantar, bailar, escuchar música de meditación, los que pueden bordar, pintar, existen muchas formas de... Sí, yo creo que también hay una cosa, hay varias cositas que se pueden ir haciendo, pero también creo que está súper sobrevalorado el hecho de que tenemos que hacer algo, ¿me entendí? Tipo, y de repente pasa que ciertas personalidades que en realidad están como un poco paralizados todavía, como que sin entender mucho esta situación, y no hacer nada también está bien, ¿cachai? Como tranquilizarse desde ese lugar y cuando se dé la posibilidad de empezar a abrir estos espacios que naturalmente les va a fluir por haber ya pasado este proceso de impacto, ¿cachai? Porque hay mucha gente que está impactada todavía, que no lo puede creer, ¿cachai? Y lo otro, el que no tenga ganas de hacer nada, que no lo haga. Exacto. Hay gente que me dice, hoy día no tengo ganas ni de levantarme. No se levante. Exacto. Es que me siento floja, echada. El cuerpo también necesita un descanso. O sea, el cuerpo te lo está pidiendo. Cuerpo, en simples palabras. Exacto. Trabajar la culpa, porque esa culpa me va... Escuche su cuerpo. Porque en el fondo esa culpa de querer estar todo el día acostada el día de hoy me genera ansiedad. Sí, claro. Sí, obvio que sí. Ya pues, María Victoria, Katy, gracias por este nuevo contacto. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Pueden seguir a la María Victoria en Instagram en @irióloga.
también a Katy en @KatyMusicales. Y nos pueden _musicales. _musicales. Y nos sigan viendo, dándole like a este video en YouTube. Muchas gracias, nos vemos en una próxima edición de Sin Límites en Cuarentena. Chau, chau.